Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patrón, donde hablamos todo sobre costura, patrones y sobre estilo moda en general. En estos momentos seguimos el curso tutorial sobre la creación de patrones usando los programas gratuitos Semly 2D o Valentina. Continuamos hablando sobre los instrumentos del programa. Rotación de objetos seleccionados. La herramienta rotación de objetos seleccionados o rotar objetos seleccionados se usa muy a menudo para girar y mover partes de patrones ya creadas de una posición a otra. En la mayoría de los casos, esta herramienta se usa al cerrar pinzas. Veamos cómo usarla. Volvamos al mismo patrón y la misma pinza del pecho que vimos en el último vídeo. Dejaré el enlace aquí arriba para aquellos que aún no lo han visto. Nuestra tarea es cerrar esta pinza y llevarla a la costura lateral. ¿Qué debemos hacer para esto? Cogí el ejemplo que es bastante complicado para principiantes, así que prestad mucha atención, por favor. En primer lugar, determinamos dónde queremos transferir la pinza. Su ubicación dependerá del diseño de modelo y de nuestros deseos. Digamos que queremos que la pinza se abra aquí. Para ello, primero fijemos un punto en este lugar. Recordemos de las lecciones anteriores qué herramienta se debe usar para esto. Como necesitamos establecer un punto en la costura lateral, es decir, en la curva en nuestro caso, seleccionamos la herramienta punto en la curva y escribimos, por ejemplo, 4 centímetros en la ventana en emergente. Hacemos clic en OK y se forma un nuevo punto. Ahora podemos pasar a usar la herramienta de rotación, la protagonista de nuestro vídeo. Vamos a ver cómo funciona. Para girar nuestra pinza debemos decidir qué líneas y puntos específicos rotaremos. Por ejemplo, en nuestro caso, estos son los siguientes objetos. El punto inicial del segundo lado de la pinza, el punto final del hombro, las curvas que crean la sisa, el punto inicial de la costura lateral y el punto que acabamos de crear. ¿Por qué nombré solo líneas curvas y no rectas? Esto se debe a que las líneas rectas no se incluyen en esta herramienta. Después de la operación de la rotación, se crean nuevas líneas entre los nuevos puntos formados. Ahora mostraré cómo se hace. Otra cosa que debemos decidir es el punto alrededor del cual rotaremos todos estos objetos. En nuestro caso, por supuesto, este es el punto de la punta de la pinza, es decir, donde ambos lados de la pinza se cruzan. Si en algún momento dudas de tus acciones, imagina que estás cortando el papel. El efecto es el mismo. Cortamos mentalmente el patrón de papel en la costura lateral, en el punto recién creado y cerramos la pinza arriba como a la antigua. Decidido, empezamos. Primero, por supuesto, seleccionamos herramienta. Luego presionamos la tecla Control, como en el vídeo anterior, y sin soltarla con el ratón, seleccionamos todos los puntos y curvas que queremos rotar. Antes de continuar con la selección de los siguientes puntos y líneas, nos aseguramos de haber seleccionado correctamente el anterior. Aquí debemos tener mucho cuidado y respetar el orden en que una figura sigue a la otra. Si no funciona la primera vez, presionamos Escape en el teclado y comenzamos de nuevo. Os diré un secreto, casi nunca funciona a la primera. Entonces debería aparecer un rectángulo punteado alrededor de cada objeto seleccionado. Su presencia significa que el objeto está seleccionado correctamente. Si estamos convencidos de su presencia, continuamos seleccionando el siguiente punto o línea, cada uno individualmente, y así un objeto tras otro. Cuando hayamos terminado de seleccionar todos los puntos y líneas, soltamos la tecla Control y presionamos la tecla Intro o Enter, como la llames. Luego seleccionamos el punto de giro haciendo el clic en él con el ratón solo una vez. En nuestro caso acordamos que este punto será A26. Después de presionarlo, todos nuestros puntos y líneas seleccionadas aparecen en rosa, los puntos y líneas originales en verde, y también aparecen 2 líneas verdes punteadas que muestran el ángulo de la rotación.
Quizás en tu ordenador los objetos estén pintados de otro color, no importa. Lo importante es que estén resaltados de un color diferente. Ahora soltamos el ratón y giramos la línea de puntos verdes que representa el primer lado de ángulo de rotación. Mientras lo rotamos, notaremos que todos nuestros objetos seleccionados corren detrás de él. Y ahora la parte más difícil. Si ahora estuviéramos trabajando con un patrón de papel, hasta este punto nuestras acciones serían equivalentes a cuando cortamos el patrón. A continuación tenemos que cerrar la pinza arriba. Recordamos lo que hacemos para ello cuando estamos con el patrón de papel. Quien no es nuevo en patrones ya lo ha adivinado. Debemos rotar la parte seleccionada para que las partes superiores de los lados derecho e izquierdo de la pinza se fusionen en el mismo punto. Es decir, en nuestro caso, el punto A31 pasó al punto A32. Rotamos lentamente. El punto A31 tiene que pasar al punto A32. Rotamos lentamente y con cuidado. Nuevo punto A31, apuntamos exactamente en el A32. ¿Veis cómo se juntan? Tened en cuenta que la rotación se produce al mover el ratón alrededor del punto de giro sin presionarlo. Y ahora que hemos apuntado bien, fusionando un punto de la pinza con el otro, hacemos clic en el punto de giro. Aparece una ventana auxiliar. En la ventana, el programa nos indica los siguientes elementos. Primero, el punto de la rotación que podemos cambiar eligiendo otro diferente. En segundo lugar, el sufijo de puntos futuros. ¿Qué significa? El sufijo se asigna al nombre de nuevos puntos y líneas creadas añadiéndoles el guión bajo y algo más. El programa ofrece su propia versión de sufijo, guión bajo, letra A y un número, es decir, el nuevo punto o línea que se creó como resultado de la rotación y por lo tanto de la duplicación de los objetos seleccionados se llamará de la siguiente manera: el nombre original del punto o línea más un sufijo. El punto 31 que movimos creará un nuevo punto, A31-A2, sucesivamente. Este sufijo podemos definir nosotros mismos, insertándolo en la ventana lo que queramos. Bueno, lo tercero que nos da la ventana auxiliar es el ángulo de giro. Detengamos aquí por un momento y acabemos el giro. Luego volveremos al tema ángulo de rotación como un tema aparte, ya que es un tema difícil y largo de explicar. Hablaremos de esto más tarde. Así que ahora, cuando ya hayamos girado todos los puntos y líneas que necesitamos, podemos formalizar la pinza cerrada, es decir, pegarla como si lo hiciéramos en el papel. ¿Qué debemos hacer? Bueno, por supuesto, conectamos nuevos puntos. ¿Qué debemos unir y a qué? Primero necesitamos crear la nueva línea del hombro. Buscamos un nuevo punto creado con el sufijo que le asignamos A31-A2 y lo conectamos al nuevo extremo del hombro A30-A2. Seleccionamos la herramienta línea entre los puntos. Dejaré enlace al vídeo donde conocimos esta herramienta aquí en la parte superior si aún no la has visto. Y conectamos estos dos puntos. Obtenemos una nueva línea del hombro. Ahora vamos a crear la nueva pinza en el costado. Estamos buscando un nuevo punto formado durante la rotación del punto que creamos en la costura lateral. Si se expresa en términos de papel, el punto de corte. Si el llamado punto de corte es A51, su contraparte será A51-A2. Aquí está. Debemos conectarlo con la punta de la pinza, es decir, con el punto de giro A26. Esta línea formará la parte superior de la nueva pinza. Nuevamente recurrimos a la herramienta línea entre dos puntos y los conectamos. Así, ahora formaremos el nuevo lado inferior de la pinza. En nuestro caso, esta línea está entre el punto de corte A51 y la punta de la pinza A26. Conectamos y obtenemos el lado inferior. Cambiamos el color de estas líneas al mismo que el resto del detalle del patrón para no confundirnos.
Esto no es todo. Nos queda conectar el punto final de la nueva sisa con el comienzo de la pinza. En nuestro caso, estos son los puntos B4-A2 y A51-A2. Aquí están. Los conectamos, pintamos de otro color y listo. Cerramos la pinza en el hombro y la abrimos en la costura lateral, que es lo que era nuestra misión. En esta etapa me gustaría llamar vuestra atención sobre un matiz inconveniente que tiene este programa. Después de la operación de rotación, todos sus objetos se unen en un grupo y será imposible cambiarlos o corregirlos más adelante. Si queréis hacer algo con el punto o una curva resultados de la rotación, no podréis hacerlo. Será necesario eliminarlos todos, corregir los puntos líneas originales y volver a rotar nuevamente. El proceso parece complicado, pero es porque lo explicaba muy detalladamente. En realidad es mucho más fácil y rápido. Lo único que nos puede traer problemas en el uso de la herramienta es ángulo de giro. Volvemos a ello y analicémoslo con más detalle. Conocemos el hecho de que en este programa hay dos posibilidades para construir un patrón, para una figura individual o para varias tallas a la vez. De todo esto hablaremos en las próximas lecciones. Por lo tanto, si trabajamos con un patrón individual, no encontraremos ningún problema en rotar los objetos, tal y como lo hicimos antes. Pero, si estamos trabajando con un patrón multitalla, es posible que tengamos un error importante. Veamos cuál. El caso es que cuando construimos para varias tallas, si alguien no lo sabe, os cuento que construimos un patrón para una talla incluyendo de antemano la opción de todas las demás tallas con sus respectivas medidas estándar y el programa desplaza las líneas en proporción a cada medida de cada talla. Esto se llama escalado de tallas. Este desplazamiento de líneas y puntos puede no ser exacto. Por ejemplo, al rotar objetos, como en nuestro caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desplazar las líneas y puntos de una pinza, por ejemplo, en una talla de 38 que desplazarlas en una talla de 46. Al transferir es posible que el programa no acople exactamente los puntos de la pinza. En este lugar se puede formar un espacio vacío que no nos permitirá crear correctamente los detalles del patrón en tallas grandes. ¿Cómo arreglarlo? No es tan difícil. Con la ayuda de las matemáticas y chuleta de ángulos que hicimos en uno de los vídeos anteriores, que se llama Cómo trabajar con ángulos en el programa gratuito para hacer patrones de ropa en el programa Assembly 2D o Valentina. Os dejo enlace aquí arriba. El tema es difícil, así que prestad mucha atención. Para realizar el giro con precisión es necesario fusionar correctamente los puntos de los extremos de la pinza, es decir, en nuestro caso, el punto formado al girar, el punto A31, debe trasladarse absolutamente exacto al punto A32. Si no se traslada con la exactitud, el programa no podrá crear los detalles del patrón correctamente. Antes hemos movido los objetos a ojo. ¿Qué hay que hacer para realizar esta operación correctamente? Para esto recurrimos al cálculo matemático muy simple. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular con precisión el ángulo de la rotación. Es decir, cuántos grados necesitamos girar el punto A31 y todos los objetos correspondientes que hemos elegido con este punto para que llegue exactamente al punto A32 al 100%. ¿Y cómo calcular esto? Muy fácil. Veamos el dibujo. Recordamos una de las primeras lecciones en las que os dije que el programa recuerda todos los valores de todas las líneas, puntos y ángulos y en cualquier momento de creación de patrón podemos recurrir a ellos. ¿Recordáis dónde están almacenadas? En el panel superior vamos a medidas, variables, tables y ¿qué estamos buscando aquí? Primero pensemos que necesitamos calcular. Para hacer esto, dibujemos mentalmente nuestra chuleta de ángulos y veamos qué tenemos y qué necesitamos averiguar. Imaginemos un dibujo como este y recordemos que todos los ángulos comienzan en 0 grados y aquí cuentan en el sentido contrarreloj. Dado que el lado de la pinza es la línea que conecta su comienzo y el final,
significa que esta línea se dibuja en algún grado de ángulo como todas las líneas de este programa. Veamos qué ángulo forma la línea A26 a 32. Vamos a los ángulos de líneas y buscamos A26 a 32. Vemos 93 grados y pico. Ahora estamos buscando A26 a 31. Encontramos 115 grados y pico. De este modo, si el ángulo más grande es de 115 grados y el más pequeño de 93, el ángulo desconocido para nosotros será igual a la diferencia entre ellos, ¿correcto? Matemáticas del cole, es decir, el ángulo de rotación es igual al ángulo de la línea del lado izquierdo de la pinza menos el ángulo del lado derecho de la pinza. 115 y pico menos 93 y pico igual a 22 grados. Redondeamos el número hasta 22. Por cierto, recordemos que hay otra forma de obtener estos datos. Para cambiar el ángulo de rotación, hacemos clic en cualquier nuevo punto formado y llamamos a la ventana Properties con el botón derecho del ratón. Cuando se abre, en la ventana podemos escribir el ángulo de rotación 22 grados que obtuvimos en el cálculo. Pero en cambio es mejor que escribamos la fórmula del cálculo, como la haría cualquier profesional creando el patrón. ¿Para qué calcular a mano algo que el programa mismo puede hacer por nosotros? Para ello presionamos la letra F y se abre la segunda ventana auxiliar, donde en la línea superior debemos ingresar la fórmula del cálculo a la que llegamos antes. Recordemos de lecciones anteriores que debajo de la ventana para la fórmula hay todos los datos del dibujo, como en la ventana Variable Table que abrimos anteriormente. Estamos buscando aquí, como el ejemplo anterior, ángulo de líneas, Line Angles, y hacemos clic en el círculo junto al nombre. Todas las líneas con sus ángulos del patrón se muestran en el lado derecho de la ventana. Buscamos entre ellos el ángulo de línea A26 a 31. Hacemos clic en él y en la parte superior de la ventana para la fórmula aparece el nombre de ángulo. Y un poco más alto, al lado de la palabra fórmula, se resalta 115 grados. Ahora, como acordamos, restamos de él el ángulo del segundo lado de la pinza. Para hacer esto, colocamos el signo menos y buscamos este ángulo. Para una búsqueda más rápida, en la ventana Filtrar escribimos número 26 y aparece aquí el ángulo A26 a 32. Hacemos clic en él y aparece en la ventana de la fórmula después del signo menos. Como podemos ver, el resultado de 22 grados ya ha aparecido junto a la palabra fórmula. El mismo resultado que recibimos cuando calculamos a mano, pero de este modo el programa hizo todo por nosotros. Pero no os alegréis tan pronto, eso no es todo. Quien ha sido muy atento percató que en esta fórmula hay un error, mejor dicho, una inexactitud. ¿De qué hablo? Hablo de que olvidamos tener en cuenta lo más importante de lo que estamos hablando todos los vídeos. El movimiento de las líneas de puntos en este programa se produce en sentido contrarreloj. Y debido a que con esta herramienta hacemos un movimiento giratorio, debemos tener en cuenta la dirección en la que giramos los objetos, hacia la derecha o la izquierda, en sentido de las agujas del reloj o contra él. Recordamos que hemos girado a la derecha, o sea, en sentido del reloj, desde aquí hasta aquí. ¿Qué significa esto para el programa? Para comprender esto más claramente, dejemos la fórmula tal como está y hacemos clic en aceptar para cerrar la ventana y en la ventana principal aplicamos la operación. Mirad a dónde han huido nuestros puntos y líneas. Fijaos dónde ahora se encuentra el nuevo punto A31 a 1. Se movió a 22 grados tal como indicamos el programa, pero 22 grados a la izquierda. Es decir, en sentido contrarreloj, como lo hace siempre. Y nosotros necesitamos que todos los objetos se muevan a la derecha, o sea, en sentido del reloj. ¿Cómo arreglarlo? Mucho más fácil de lo que piensas. Si recurrimos a las matemáticas, mejor dicho, a la geometría, no os preocupéis, la tocaremos solo un poquito. Recordemos que hay ángulos negativos y ángulos
externos y internos. Por lo tanto, podemos resolver nuestro problema de dos maneras. El primer método, ángulo negativo. Sabiendo que en la geometría los ángulos formados durante la rotación en sentido horario adquieren valores negativos. En nuestro caso, simplemente añadimos el signo menos al valor resultante y se resuelve el problema. Vamos a hacerlo. Regresamos a nuestra fórmula. Desde el botón con la letra F y la ventana de la fórmula antes de ella, colocamos el signo menos. Abrimos el paréntesis para que este signo afecte toda la fórmula y no solo al primer ángulo, y la cerramos al final de la fórmula. Vemos en la parte superior que el valor ha cambiado al negativo, es decir, ahora es menos 22 grados. Hacemos clic en aceptar para cerrar la ventana. Vemos también que se cambió el valor en la ventana principal y hacemos clic aquí para aplicar. Vemos que el punto 31 se fusionó con el punto A32 con exactitud. El problema está resuelto. Pero hay otra forma de resolverlo recurriendo a la misma geometría. Veámoslo, tal vez en algún caso os será mejor aplicar esta. Volvemos a nuestro dibujo e intentamos calcular el ángulo de rotación al girar en sentido antihorario. ¿Cómo? Pensemos. Si conocemos la fórmula para calcular el ángulo y sabemos que todo el círculo es de 360 grados, podemos calcular el ángulo externo, es decir, el que comienza en el lado izquierdo de la pinza y pasando por el círculo termina al lado derecho de la pinza. Es la misma ruta que el programa hace cuando nosotros giramos en sentido horario a la derecha. Como en nuestro ejemplo, el programa gira en el sentido contrarreloj a la izquierda. Teniendo en cuenta en eso, para calcular el ángulo de la rotación en sentido antihorario, simplemente restamos de 360 grados en nuestro ángulo de giro. Obtenemos el valor positivo y el ángulo de rotación correcto, tal y como lo hace el mismo programa. Probemos nuestro ejemplo. Regresamos a la ventana de fórmula haciendo clic en la letra F y escribimos al principio 360 menos la fórmula entre paréntesis. Vemos que al lado de la fórmula obtenemos el resultado redondeado 338 grados. Hacemos clic en el OK y en la ventana principal aplicamos la fórmula. Vemos que no hay ninguna diferencia con el ejemplo anterior. Todos los objetos están ubicados correctamente y el punto A31, A1 pasó exactamente al punto A32, lo que queremos demostrar. Ahora vemos que ambos métodos son absolutamente correctos y dan el mismo resultado. Repetimos aquí una vez más. Si giramos los objetos en el sentido de las agujas del reloj, es decir, a la derecha, delante de la fórmula del cálculo ponemos un signo menos o 360 menos la fórmula. Utilizad el método que os resulte más cómodo y sencillo, el resultado será el mismo. Aquí terminamos la explicación de la herramienta de rotación. El vídeo resultó ser largo, pero quería explicarlo detalladamente para que no cometáis errores en el futuro. Pero al final me gustaría contaros en breve dos cositas. La primera, rapidito. Si no queréis ir a la ventana Variables Tables, buscad valores de ángulos aquí mismo. Simplemente podemos pasar el ratón por encima de la línea y en la ventana emergente veremos el valor del ángulo de cualquier línea. Mirad, aparecen tanto su longitud como el ángulo. Y otra cosa importante, si el programa muestra ángulos con valores demasiado grandes y os confunde, podemos engañar al programa. Para hacer eso, repetimos las mismas líneas, pero esta vez en una dirección diferente. ¿De qué estoy hablando? Me refiero que el programa no da el mismo valor si conecta un punto de arriba a abajo, o de abajo a arriba, o de izquierda a la derecha, o de derecha a la izquierda. ¿Por qué? Porque, ojo aquí, si dibujamos una línea de abajo hacia arriba, el programa le asignará un ángulo interno. Si dibujamos la misma línea de arriba hacia abajo, el programa le asignará el valor de ángulo externo. Veamos un ejemplo.
Conectemos los puntos conocidos del lado derecho de la pinza. Comenzamos con un ejemplo de arriba a abajo, es decir, seleccionamos la herramienta línea entre dos puntos y comenzamos desde el punto A32 y lo conectamos al punto A26. Soltamos el ratón, pasamos por encima de la línea y vemos que el ángulo de inclinación de la línea A32 a 26 es de 273 grados. Recordadlo. Ahora hagamos lo contrario. Seleccionamos la herramienta y comencemos al conectar los puntos de abajo hacia arriba. Comenzamos desde el punto A26 y conectamos al punto A32. Veamos qué valor ahora nos da el programa. Pasamos por encima y vemos un ángulo de 93 grados. Conclusión. Al dibujar una línea de arriba a abajo, el programa asigna un ángulo de valor mayor. Y al dibujar de abajo a arriba, el menor. No entraré en explicaciones por qué sucede esto, porque nos ocupará mucho tiempo y extenderé este vídeo demasiado. Solo diré que esto se debe a la interpretación del punto de partida como el centro del círculo. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios y cualquier pregunta que tengáis sobre el tema. Os recuerdo que todos los vídeos del curso los podéis encontrar en la pestaña Listas. Revísalos todos si aún te queda alguna herramienta para aprender. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, escríbemela en los comentarios. Trataré de responderla. Por favor, comparte este vídeo con tus amigas o con las personas que crees que le puede interesar este vídeo. Así me ayudas a llevarlo al top. Gracias. Dale like al vídeo, suscríbete a mi canal Fashion Patron para no perder nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.